el presidente que más daño ha hecho a los palestinos. Los exfuncionarios de la propia administración de Joe Biden, es decir, gente que trabajó con él, han criticado fuertemente cómo ha desarrollado su rol en la franja de Gaza. No solamente eso, y es que por otra parte, diferentes inversionistas han empezado a darle la espalda a los países de Occidente por las medidas que ha empezado a tomar, ¿no? Sobre todo por el tema, por ejemplo, de los activos rusos congelados y también de la propia debacle económica. Esto es lo que está sucediendo en este momento, una crítica que, según palabras de los propios ex empleados de Biden, termina enterrando al propio presidente. Ex empleados de la administración de Joe Biden han considerado que la política implementada por el demócrata en la franja de Gaza solo empeoró la situación en la región. Esto lo informa la cadena de noticias internacional Al Jazeera. Es el presidente que más daño ha hecho a los palestinos, dijo al medio Miriam Hassenin, ex trabajadora del Departamento del Interior de Estados Unidos, que en julio de este año presentó su renuncia al actual gobierno demócrata. Sí, todos de los que vamos a hablar en este momento son personas que presentaron su renuncia, no que la sacaron. Al Jazeera recuerda que la administración Biden destinó al menos $17.900 millones en ayuda militar a la administración de Netanyahu. Esto nada más durante el primer año del conflicto en Gaza, una cifra récord. Además, el país norteamericano desplegó a principios de año alrededor de 100 militares para encima ayudar a la operación de sistemas de defensa antimisiles que envió a la nación hebrea. Por su parte, Josh Paul, ex funcionario del Departamento de Estado, responsabilizó al país estadounidense por las miles de muertes que se han registrado en el enclave palestino debido, obviamente, a la ofensiva, ¿no? En este caso, lo que él termina diciendo es que el legado de Biden sobre Gaza será la complicidad estadounidense en el genocidio y el derribo estadounidense del orden internacional basado en reglas, o al menos los primeros y más significativos pasos hacia eso, dijo el exfuncionario al medio, terminando diciendo que bueno, ninguno de esos es un legado del que nadie deba estar orgulloso. Paul fue de hecho una de las renuncias más mediáticas del gobierno de Biden. Dejó su trabajo en octubre del 2023, poco después de que se desató el conflicto en Gaza. El ex empleado federal destacó que Biden le puso en varias ocasiones líneas rojas precisamente a Netanyahu, pero todas estas fueron cruzadas sin que hubiera consecuencias visibles. Cuando los países ven que el presidente de Estados Unidos establece líneas rojas y no hace absolutamente nada para hacerlas cumplir, eso nos debilita a nivel mundial, terminó diciendo a la cadena de noticias. Una imagen que ha terminado enterrando completamente las posibilidades no solamente de, como vimos pues, los resultados favorables en las elecciones, sino también para algunos el escenario pues de crítica sobre lo que está haciendo Estados Unidos de momento. Pero tomando en cuenta todo este escenario que se está viviendo y la crisis, ya no solamente política, geopolítica y también, vamos a decirlo en este momento, pues hegemónica que se está viviendo, sino también económica, muchos inversionistas han empezado a tomar medidas. Y aparentemente el primero en caer sería Francia. Sí, los inversores prefieren mantenerse alejados de las compañías francesas, hundiendo así sus cotizaciones. La cotización de empresas francesas va en camino a registrar su peor resultado desde la crisis de la eurozona. Esto es lo que reporta el Financial Times. Entre los factores de la caída se encuentran la falta de confianza de los inversores por el debilitamiento de la economía, la crisis política interna y temores por una posible guerra comercial incluso con Estados Unidos. Tantas cosas están sucediendo al mismo tiempo que las personas prefieren mantenerse alejadas de los valores franceses. La caída ha sido bastante notable, comentó el analista del banco francés Société Générale, Ronald Kaloyan. Así, aunque el índice CAC 40, que es el índice bursátil más importante de Francia, terminó en el 2024 ligeramente más fuerte, el descenso para el año en curso fue de casi el 3% frente al crecimiento anual que se supone es del 6%. Y claro, esto tomando en cuenta uno de sus mayores competidores, el índice Stocks de Europa,
para toda la región, que también está creciendo 6%. El medio destaca que esta feroz competencia de los productores chinos golpeó a los productores y constructores de automóviles, incluyendo algunos representantes notables que perdieron hasta el 40% de precisamente sus ingresos y del valor por ende de sus acciones. Los valores de sociedades que están detrás de las marcas de Peugeot, Fiat y Jeep tampoco escaparon a la caída, según señala el periódico. Los bancos y aseguradoras francesas cayeron notablemente, están expuestos al impacto de la ralentización del crecimiento económico, además de poseer una notable deuda pública, que en este caso, pues vamos a entender, los inversores consideran ahora mucho más arriesgada que antes. Están saliendo todos de Francia. Esta bajada se produce en el contexto de la crisis económica que atraviesa la segunda economía de la Unión Europea, desencadenada en parte y curiosamente por el rechazo de París a los recursos energéticos procedentes de Rusia, además de la pérdida del mercado ruso para numerosas empresas francesas a raíz de las sanciones occidentales contra Moscú. Esto, obviamente, tras la decisión de Rusia de atacar Ucrania. Finalmente, y no menos importante, ha sucedido un hecho un tanto inesperado para algunos. El Ministerio de Defensa ruso acaba de informar del retorno de 150 militares rusos del cautiverio ucraniano. Sí, un total de 150 militares rusos regresaron del cautiverio ucraniano como resultado del canje de prisioneros con Kiev. Esto informó el Ministerio de Defensa ruso. La nota agrega que, el mismo número de prisioneros ucranianos fueron entregados a Ucrania. El 30 de diciembre, como resultado del proceso de negociación, 150 militares rusos fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kiev. Esto destaca el comunicado. El ente precisó que los militares rusos retornados se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde reciben asistencia psicológica y médica necesaria, así como tienen la posibilidad de comunicarse con sus familias. Luego serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación en los establecimientos médicos del Ministerio de Defensa del país. El canje de prisioneros se realizó con la mediación humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos, agrega el ente castrense ruso. No tiene nada que ver algún país de Occidente, algún país de la Alianza Atlántica que supuestamente se están preocupando por poner paños fríos a la situación o se preocupan por los derechos humanos. Esto, de nuevo, ha sido gracias a los Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que a mediados de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratí había comunicado que el país árabe ayudó a Rusia y a Ucrania a intercambiar un total de 2.184 prisioneros de guerra durante el conflicto ucraniano, una cifra bastante importante. Rusia continúa desde el 24 de febrero del 2022 con sus acciones dentro del territorio ucraniano, con fin, según dice la administración en el Kremlin, para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en el 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre del 2022. Los objetivos de la campaña militar son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este, es decir, para que se entienda, que Ucrania termine uniéndose a la Alianza Atlántica. De nuevo, esa es la postura por parte de Rusia, una que para algunos expertos es válida, mientras que para otros lo único que hace es generar una tensión en la cual simplemente no se puede negociar. Esto a pesar de que, en palabras de la propia administración de Volodymyr Zelensky, ellos están listos para trabajar mano a mano, algo de nuevo bastante llamativo, tomando en cuenta que después Zelensky sale a decir que se arrepiente, que la constitución ucraniana no lo deja ceder territorios, pero después dice que siempre sí puede ceder algunos aspectos importantes del territorio ucraniano. La realidad es que en este momento de confrontación al menos se toman medidas de canjes de militares y la noticia sería que tanto Estados Unidos como los países europeos, los países de la Alianza Atlántica, no tienen nada que ver en lo poco de buenas noticias que se dan en este conflicto.